Dios le bendiga. Qué bueno. Este es el culto que yo siempre he deseado, porque es el más importante para mí. Es el culto de los fieles. Debió haber alguna iluminación del Espíritu del Señor en el comité ejecutivo para ubicarme en el culto que siempre me ha gustado. Los fieles que, a pesar de las intemperies, durmiendo mal, comiendo mal, están aquí. Algunos están desde el lunes, desde el domingo. Han dejado las cosas importantes. Lo de la casa es importante. Lo del ministerio en sus lugares es importante. Su trabajo para algunos. Y han dejado todo eso importante para estar en lo mejor. Otros que viajan a la capital y a los pueblos cercanos han vuelto. Esos son los fieles. Por eso es un privilegio para mí predicarle a los fieles. Son además fieles porque son los dignos de tomar la Santa Cena. Los que se fueron no están dignos. Por eso se fueron. Hablando de las cualidades que San Pablo nos da en Filipenses 4:8, el apóstol Pablo está pudiéramos decir, en los últimos días y está dejando un consejo a la iglesia de Filipos, y es un consejo para nosotros. Él comienza hablando con su peculiar frase: por lo demás, hermanos. Algunos se han dado cuenta de eso, que esa es una peculiar expresión del apóstol. Por lo demás, hermano. Algunos estudiosos, ya estoy predicando, hermano, porque el versículo ya se lo pueden de memoria y es 4:8 de Filipenses, por ser el año de la ética. Así que el apóstol comienza diciendo, además, hermanos. Esa expresión, dicen algunos estudiosos, que significa en Pablo como queriendo decir, por lo demás, no nos hace falta nada. Tenemos todo. Solo nos falta que pensemos en estas cosas. Igual que nosotros, podemos decir, por lo demás, hermanos, no nos hace falta nada. Basta ver el papeleo que nos entregan los hermanos aquí. Basta ver el reporte del superintendente, donde nos reporta las propiedades adquiridas, donde nos reporta el hacer de todos los departamentos, avanzando hacia nuestro destino final. Basta ver el reporte de los misioneros, de más de 100 misioneros en el mundo. Además, hay que ver todo lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado majestuosos templos. Este lugar que lo tenemos como una de las 7 maravillas de las asambleas de Dios. Ahí después buscamos las otras 6 maravillas. Pero esta es una de las 7 maravillas.
Ninguna denominación tiene esto. Basta ver eso y añádale que no nos hace falta en nuestras iglesias. Tenemos audios, sonidos, tenemos el templo con todos sus saberes y los pastores tienen sus medios de comunicación. Tenemos carros que vienen desde el año 70 hasta el año 2018, carros que parecen de políticos. Todo eso nos ha dado el Señor. Teléfono. Yo creo que casi la mayoría de los que estamos aquí tenemos teléfono. Así es que por lo demás, hermano, no nos hace falta nada. Lo que nos hace falta es pensar en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en todo lo que tiene buen nombre. Estaba preguntándome por qué a los filósofos del siglo III, del siglo IV, que irrumpieron en la sociedad y se hicieron famosos, como Platón, Aristóteles, Sócrates, Diógenes y otros. ¿Por qué le dicen grandes pensadores? Y le dicen grandes pensadores porque fueron hombres que amaron la sabiduría, se entregaron al estudio de la filosofía, y la filosofía es el porqué de las cosas, amar la felicidad. Entonces quiere decir que nosotros también somos grandes pensadores, no solamente ellos, porque si ellos pensaron en amar la sabiduría, nosotros somos amantes de la sabiduría, y más que todo de la sabiduría del cielo. Y por eso se nos aconseja de parte del apóstol Pablo pensar, porque nosotros somos seres pensantes. Por ser seres pensantes, los de Facebook nos ponen en el teléfono en qué estás pensando. Como dije que todos tenemos teléfono, ustedes se han dado cuenta que dice en qué estáis pensando, porque somos seres pensantes, somos seres que pensamos. Basándose en eso, el apóstol Pablo en sus últimos días pues nos manda a pensar en eso, aun cuando yo no voy a hablar de esas cualidades de Pablo, lo honesto, lo puro, lo justo, lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene dignidad y alabanza, sino quiero hablar de 8 cualidades que son cardinales en la vida del pastor, en la vida del creyente. 8 cualidades. Esas cualidades son las bienaventuranzas. Y también ustedes lo saben, las bienaventuranzas. Algunos deben de saberlas de memoria. Es curioso ver esto, que San Pablo en su despedida está dando este consejo, y el Señor en la introducción de su ministerio, porque las bienaventuranzas es la introducción de su ministerio. Él ya tiene su equipo, y en ese majestuoso sermón del monte, un sermón jamás oído por la sociedad, un sermón que ha hecho revolución en toda la vida cristiana. Y nosotros, como repito, conocemos esas bienaventuranzas que tienen relación con las cualidades que San Pablo nos da. El Señor había examinado su auditorio
El Señor ya tenía su equipo y quería que su equipo tuviera estas virtudes y quería que su auditorio eran los que habían subido al monte cuando dice que le siguió multitud. Y Él quería que sus discípulos y que su auditorio, que su pueblo, que su gente, que sus seguidores fueran felices. Y por eso dice bienaventurado, que quiere decir feliz. Cualidades que son difíciles, pero sabemos que todo lo difícil es bueno. Todo lo difícil es bueno y por eso quería que la gente se familiarizara con estas cosas difíciles porque son buenas. Y entonces Él forma 8 grupos, dijéramos, de esas cualidades. El grupo de los que lloran, el grupo de los mansos, el grupo de los pobres en espíritu, el grupo de los que sufren. No hay discusión en esta. Como dice el dicho hoy, no hay vuelta de hoja. No podemos discutir lo que dice Pablo. No podemos discutir lo que dice el Señor en la bienaventuranza. Estas no son recomendaciones. Tampoco son que vienen con la persona. Son cualidades, son virtudes que tenemos que aceptarlas. Porque si fueran leyes, si fueran mociones, ya se imaginan ustedes qué habría en las mociones. Por ejemplo, si fueran mociones, alguien dijera, recomiéndase, que hoy no ha habido esa palabra, hoy no se ha oído esa palabra. Una conferencia fuera de serie, una conferencia dedicada a la adoración, al que vive y al que pronto viene. Pero imagínense que estuviera en una conferencia de esas de recomendaciones. Alguien presentaría la recomendación y como dicen las reglas parlamentarias, todo miembro tiene derecho a presentar moción, no importa cuál sea. Y de las recomiendas que pastores y delegados al nomás entrar en el complejo Cupinco lloren. Dice bienaventurado los que lloran, y el que presenta la moción diría, pues se recomienda esto porque es bíblico y el Señor lo ha dicho, señor presidente. Y otro diría secundo, pero con una enmienda que solo cuando entremos al tabernáculo lloremos. Pero qué lindo fuera ver a delegados y pastores llorando. Pero alguien diría, yo estoy en contra, señor presidente, y sería un montón de dificultades en la recomendación. Por eso el Señor no dio lugar a eso. Pues alguien diría, yo estoy en contra, señor presidente, porque dicen que los hombres no deben de llorar. Otro diría, pues a mí me enseñaron desde chiquito, cuando lloraba mi mamá y mi papá, me decían, ¿quién es hombre? Entonces, señor presidente, yo estoy en contra de eso. Y sería la gran discusión. Pues el Señor no dio lugar a eso. El Señor dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto son cualidades, no son leyes, es voluntario, son características en todo cristiano. Repito, el Señor quiere que sus seguidores seamos felices. El Evangelio es de personas felices. Algunos tienen mal concepto de lo que es el Evangelio, los contrarios al Evangelio, que es triste vivir en el Evangelio.
Cuando yo acepté al Señor era un cipote de 15 años, era un adolescente. Mis amigos quisieron sacarme del Evangelio y una vez me tomaron dos, me querían meter a la fuerza al cine y me dijeron: tan joven que estás, te has metido a esa vida triste, tan simpático que eres. Estás en el momento de las cipotas, en el momento de gozarte. Pues yo no me dejé, no me metieron al cine. En eso de que es simpático y que era así, les creí, pero en lo demás no. Pero aquí estoy después de 56 años y he sido feliz. En las malas y en las buenas, pues el Señor ha estado ahí. Muchas veces la higuera se ha secado, pero el Señor está ahí. El Señor quería y quiere la felicidad para sus seguidores. Por eso usa la palabra bienaventurado, que quiere decir feliz. Pues el mundo que vivimos es a lo sumo un mundo soberbio, un mundo malo, y él encaja en dos divisiones de cualidades: divisiones personales pasivas y las otras 4 bienaventuranzas son cualidades sociales activas. Entonces el Señor quería trabajar con gente feliz. Él no quería trabajar con gente amargada. Él no quería trabajar con gente embustera. Él no quería trabajar con gente altanera. Él quería trabajar con gente feliz. Y eso es lo que debemos de anhelar todos los servidores: trabajar como personas felices. De esta manera podemos ensanchar el sitio de la obra del Señor y estar preparados para saltar a nuestro destino final. No olvidemos que somos peregrinos y como peregrinos nunca debemos dejar de pensar cuáles son las cualidades que nos mandan a saltar a nuestro destino. Nuestro destino, ya lo dijo el apóstol Pablo y lo ha repetido el Señor, nuestro destino es el cielo. Y para saltar a nuestro destino, nosotros necesitamos ser personas de buen comportamiento, personas alegres, personas felices, personas que la gente se acerque a nosotros porque somos personas felices. Así que el Señor usó, pudiéramos hacer una imaginación, usó el método grupal, usó el método de grupo y formó 8 grupos: el grupo de los que lloran, el grupo de los mansos, el grupo de los pobres en espíritu, el grupo de los que sufren. Ya podemos imaginarnos hacer un viaje retrospectivo y ver al Señor llamando a su grupo y dice: los grupos de los mansos. Y ya pasa el grupo de los mansos hasta caminando despacito porque son los mansos. Y luego el grupo de los que lloran, y el grupo de los que lloran hasta sacando sus pañuelos, el grupo para unirse, donde el Señor dice: el grupo de los que lloran. El Señor usó este método grupal para aclarar más que esas bienaventuranzas debían de ir con sus discípulos. Vamos a ver una por una. Si acaso se me duermen, no las vamos a ver todas. Pues el Señor, cuando estaba dando las buenas aventuranzas a una sociedad confusa, una sociedad en medio de situaciones muy difíciles, pero era un sermón que no daba lugar a dormirse. El sermón del monte, me imagino, si nosotros hubiéramos estado ahí, no hubiéramos tenido tiempo
para andar comprando CD allá afuera, para andar platicando allá afuera. No hubiera dado tiempo de quedarnos en la casa si el Señor en ese sermón del monte estuviera dándolo aquí. Pero como somos nosotros, por ejemplo, algunos han de haber dicho, ¿quién predica el último día? Julio Pérez. Pues vámonos. Pero si hubiera sido el Señor con la bienaventuranza, no dio lugar a que nadie se durmiera y que nadie anduviera abriendo la boca afuera, sino que estuviera, porque era muy agradable, por supuesto, oír al Señor. Y comienza con su primera división: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la primera aventuranza. Esto es lo contrario a ser preponderante, a ser altanero y sábelo todo. De esto siempre ha habido y existirá, por supuesto. Recuerdo cuando yo era un mozo en el ministerio, en el tabernáculo de San Salvador. Yo estaba a la par de unos señores pastores. Yo era pastor, pero apenas tenía como 1 o 2 años de estar en el pastorado. El que estaba en el púlpito estaba llamando a la gente para venir, para buscar la presencia del Señor. Y entre ellos uno a otro le dijeron, vamos. Y los otros dijeron, no, yo no le hago caso a eso. El Señor está en todo el tabernáculo, el Señor está aquí y no hay por qué ir hasta allá. Y no fueron. Lo que dijeron era verdad. El Señor está en su santo templo. Lo que dijeron era verdad. Pero desobedecer y hablar de esa forma altanera no es de personas pobres en espíritu. Él no habló de pobreza material. Él no habló de los pobres que hay. Porque ser pobre no tiene garantía para ir al cielo. Hay personas que pueden ser ricas y si son pobres en espíritu, heredarán el reino de los cielos también. Y hay pobres que son orgullosos, que son altaneros, que son embusteros, no podrán ir al cielo. Gracias a los 3 que dijeron amén. Es estar consciente de nuestra incapacidad espiritual, contrario a lo santulón. Lo santulón es que es muy santo y se lo cree. No, si es contrario a lo santulón. No es ser escaso espiritualmente, no quiero decir eso. San Pablo dijo que el que siembra escasamente cosechará. Esto de pobre en espíritu es depender de la gracia de Dios y buscar ayuda fuera de sí mismo. Eso es pobre en espíritu. Jesús era un ejemplo de pobre en espíritu, porque Él dijo, yo no puedo hacer nada por sí mismo. Él podía haber dicho, yo me la sé toda, pero Él dijo, yo no puedo hacer nada por sí mismo. Me gustan esas palabras de nuestro Señor, porque estaba hablando de la supremacía, del poder, de la soberanía de su Padre. También el apóstol Pablo dice, ay de mí, dice Pablo, esto en mi carne no mora el bien. Eso queriendo decir que él era incapaz en muchas cosas. También dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo. Eso son indicios de pobreza en espíritu. Es pues arrojarse sobre la capacidad de Dios, quien es el recurso inagotable. La capacidad de Dios es el recurso inagotable. En Él no hay miseria, en Él hay abundancia de gracia. Recuerdo uno de nuestros superintendentes pasados,
que tenía muy en mente esta palabra, la santa gracia del Señor. Y hasta le pusieron apodo los pastores. Le decían la santa gracia. Y él lo decía bien, porque nosotros tenemos que arrojarnos a la santa gracia del Señor. Lo más rico de todo esto es que cada bienaventuranza tiene dividendos. Cada bienaventuranza tiene una recompensa. Eso es lo más agradable. La otra bienaventuranza es la segunda. Les dije 8, vayan tomándolas en cuenta para que vayan descansando. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Qué bueno. El misterio no está en llorar, porque no tiene ningún misterio llorar. Lo rico, lo sabroso está en que el Señor enjugará nuestras lágrimas de los que lloran. Eso es lo precioso. Esto no es llorar por llorar. Esto no es llorar por la muerte de un ser querido o por algún dolor. Esto no es el resultado de llorar, sino que esto es como un agregado a lo anterior, porque a los pobres en espíritu no les costaría llorar, les será fácil llorar. Si somos pobres en espíritu, podemos llorar, como el publicano que pudo llorar. Ustedes saben eso, que el publicano lloró ante la presencia del Señor y decía: sé propicio de mí, pecador. Y el otro decía cosas muy buenas. Lo que decía el fariseo eran cosas tan buenas que si viniera ese señor fariseo aquí entre nosotros, como decía mi papá, nos pondría el pie, porque este señor fariseo hacía cosas muy buenas. Dice: yo no soy como ese hombre, yo ayuno 2 veces a la semana. Fantástico, porque la ley decía 1 vez y él ayunaba 2 veces. Y él decía: yo doy el diezmo de todo lo que gano. Cosa muy buena, que ni los pastores lo hacen. Dan un poco para que aparezca para su licencia, pero y el fariseo daba el diezmo de todo lo que ganaba. Ayunaba 2 veces a la semana y no era adúltero, dice, y no era como los demás hombres. Pero el Señor oyó la oración del publicano y no oyó la oración de él. ¿Por qué? Dice: porque aborrecía a los demás. Callados se quedan, ¿verdad? Porque aborrecía a los demás. Así es que la bienaventuranza número 2 es la bendición del llanto y la bendición de que el Señor enjugará nuestras lágrimas. Esto es paradójico. Paradójico, ¿por qué? Porque nos está diciendo sean felices y nos está diciendo que lloremos, pero se llora de felicidad. El llanto es aquel que llora por las almas perdidas, es aquel que llora por su situación espiritual, es aquel contrito y humillado, su corazón contrito y humillado. Y dice San Pablo que el corazón contrito y humillado no lo desecha a Dios. Eso es lo que Él quiere. Esto es difícil del pastorado más que todo, porque se nos pide llorar, que para los hombres machistas nos es difícil llorar. Y si nos pide también orar, llorar con los que lloran. Ese es el trabajo difícil de ser pastor, porque se nos pide llorar con los que lloran. Eso cambia con lo de los médicos. A los médicos no les dicen no llores por los muertos, porque tantos que matan y tantos que van a estar llorando por cada uno que matan, no. Entonces ellos
se muere fulano, ya era su día. Pero los pastores se nos pide llorar con los que lloran. Y eso es una de las partes difíciles. No sé dónde, pero fue en un libro, no sé el autor, que leí que entre los 4 primeros trabajos difíciles hoy día es ser pastor. Uno es ser presidente de los Estados Unidos, otro es ser director de un hospital, tercero, director de una escuela y cuarto, ser pastor. Es que el trabajo de pastor no es fácil. Muchos se han puesto la corbata y el saco, pero después vieron que el camino es difícil, que no era camino de alfombra. Por esa razón es difícil ser pastor. Y por eso nos enfermamos, porque nos metemos a llorar con todos. El médico, uno de los tantos médicos que vio a Dorita, para los que no saben, para los jóvenes que no saben, pero aquí hay muchos que la conocieron, le dijo: usted está enferma porque ha dejado de comer porque coman otros, ha dejado de dormir porque duerman otros, ha dejado de descansar pues descansen otros. Y eso es, y después nos cobró la consulta por decirnos eso. Y eso es lo que pasa con nosotros los pastores. Dejamos de comer porque coman otros, dejamos de descansar porque descansen otros. Una entrevista, perdón, no entrevista, sino que una estadística de hace 5 años reveló que el 75% de los pastores están enfermos, porque por lo difícil de ser pastor, porque ellos tienen que estar pendientes. Otros apagan sus celulares, el pastor no debe de apagar su celular. Los pastores son hasta 911, es el que llaman en las angustias a los hermanos. Así es que es difícil, porque se nos manda a llorar con los que lloran. A los sacerdotes en el antiguo tiempo se les pedía llorar antes de entrar al santuario, antes de presentarse a Dios, antes de presentar el mensaje. Yo no me quedó lugar de llorar, por eso les pido perdón, pero se nos aconseja llorar. Qué lindo es llorar ante la presencia del Señor. Y qué lindo es predicar llorando. Yo conocí a un hermano que me inspiró mucho llorando, predicando. Era directivo de la escuela dominical. Se llamaba Ricardo Lara. Usted conoció a Ricardo Lara. Llorando, predicando de la crucifixión de Cristo en una iglesia del distrito de Atiquizaya. Conmovió a la congregación de un pastor llorando. Un pastor que no estaba ofendiendo. Alguien me dijo que para el día del pastor, en la zona de Sonsonate, una hermana cantó un himno dedicado al pastor. El himno que dice: el hombre que vi llorar. Y el himno dice: el hombre que vi llorar. El hombre más amoroso, más comprensivo. Pero la hermana le cambió, dijo: el hombre más ofensivo. Entonces no, debemos de predicar no ofendiendo, sino llorando. A todos los que dijeron amén me buscan después de la Santa Cena para ver qué les regalo. Vamos a la tercera. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hace tiempo atrás que el Señor había dicho esto. El salmista David se adelantó y en el Salmo 37:11 dice: los mansos tendrán la tierra por heredad. Ya se había adelantado David.
Esto de manso no es ser amable. Esto de manso no ser opuesto a los jactanciosos. Esto de manso no debe de confundirnos con la divinidad. Tampoco debe de confundirnos con ser menso. La palabra menso es de la calle, pero le dicen eso de menso no es ser manso, sino ser manso es inclinar la cabeza. Por eso nos pide, las reglas parlamentarias nos piden, que dice que el líder debe de ser mansamente enérgico. Quiere decir que no pierda su mansedumbre y que sea enérgico. Eso se usó con los caballos. Los caballos era como una idea de energía controlada. Cuando se amansa el caballo, no deja de ser enérgico, pero se amansa. Muchos aquí saben de eso, los campesinos. Y a los campesinos se les echa de ver que son campesinos. Ellos saben cómo es amansar un caballo. Eso es energía controlada. Así puede ser en la vida del creyente, del ministro, del pastor. Una energía, pero controlada. El Señor era manso por excelencia, pero ante los contrabandistas del templo fue enérgico. No fue débil. Manso por excelente, pero no trató suave a los traficantes. El premio es heredar la tierra a los que son mansos. Por eso los testigos de Jehová no les luce decir que ellos heredarán la tierra, porque ellos no son mansos. Los más orgullosos que yo he visto de los heréticos son los testigos, los que no se unen con los demás movimientos religiosos en algo, entonces son los testigos. Entonces no les luce. Los que van a heredar la tierra son los mansos. Número 4, ya vamos a la mitad, pero como no están diciendo amén, voy a aumentarle otra bienaventuranza. Yo puedo aumentarle otra. Bienaventurados los que se quedaron al último culto. Pero no le voy a aumentar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Esta es la última cualidad personal pasiva. Es la introducción de su majestuoso sermón, terminando con esta cualidad personal. El Señor usa el hambre y la sed como un ícono. Ustedes saben lo que es un ícono. Para entrar a algo. Usa el hambre y la sed porque son los dos pudiéramos decir, necesidades más vehementes en el hombre. Uno con hambre o con sed busca por donde quiera que esté la comida. Ese es mi problema. Ese es mi problema. Yo tengo una dieta exagerada. No debo de tomar agua, a menos una botella de esas normales y la mitad de otro en el día, incluyendo el café, incluyendo la sopa, incluyendo todo eso. Eso es exagerado para un hombre comelón, para un hombre que no ha estado acostumbrado a comer y a beber poco, es sacrificio, pero debo de beber. Ustedes, la sed y el hambre, saben, nos mete a cualquier parte. Entonces el Señor usa esas necesidades vehementes, el hambre y la sed. El Señor usa el hambre y la sed para dar a entender la idea apasionada de la santidad. No es un simple deseo de tener hambre. El Señor dijo que Él era el pan de vida. Entonces también podía haber dicho: bienaventurado el que tiene hambre y sed de mí. Eso, hambre y sed de mí. Cuando tenemos deseo profundo de poder estar con el Señor, eso no lo soportamos. Eso es lo que les pasa a los que están aquí en el culto. Esos son los que tienen hambre del Señor.
Esos son los que tienen hambre de estar con el Señor, porque Él es nuestro pan, Él es nuestro pan vivo que descendió del cielo. Esto de tener hambre no deben de tomarlo como político. Abraham Lincoln, un presidente de los Estados Unidos, dijo: he estado leyendo la bienaventuranza y me quedo con esta, dice. Me gustaría con esta bendición quedarme, de los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia. Pero creo que él lo estaba diciendo políticamente, porque los políticos buscan a los pobres, buscan a los que tienen hambre, especialmente en estos días, para lograr su voto. Pero no, esto no es del hambre material, esto es el hambre de Dios, el tener hambre y sed del Señor Jesucristo. Esos son bienaventurados. Bienaventurados los misericordiosos, número 5, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es la primera cualidad social de la bienaventuranza. Es un compasivo, es uno que tiene compasión. El Señor tuvo compasión de las almas como el buen pastor, y que dijo que las vio como ovejas que no tenían pastor. Esa misericordia escasea hoy entre nosotros, lamentablemente, porque es una gracia cristiana que debe de tener todo cristiano, la misericordia. De estos grupos no hay en las iglesias de la bienaventuranza. Yo he querido ver camisetas que digan: soy del ministerio misericordioso, o soy del ministerio de los que lloran, o soy el ministerio de los mansos. No, yo he visto camisas que dicen ministerio de alabanza, ministerio de transporte, ministerio de cocina, staff, ministerio, tanto ministerio, pero no he visto ninguno que diga ministerio de manso, ministerio de los justos, ministerio de los que lloran. Estas bienaventuranzas son cualidades muy lindas, como hemos dicho. No es tener lástima de las personas, sino es involucrarse, es estar en los zapatos de otro. Eso es misericordia. No es que, como le oí a un gran hermano que ya está con el Señor, y quizás ustedes me lo han oído porque no es segunda vez que lo digo, se tiró a la poza a alguien y no podía nadar y estaba ahogándose, y en su angustia decía: me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo, me ahogo. Entonces pasó alguien y le dijo, se le quedó viendo: no se dice me ahogo, se dice me ahogo. Y no se tiró a salvarlo. Eso es lo que pasa hoy día. Hay gente ahogándose y solo decimos: no se hace así, no se hace así, pero no se involucra para estar con Él. El que se involucra es un misericordioso. ¿Están de acuerdo? Más les vale. Número 6, ya vamos terminando, pero si no dicen amén no termino. Número 6. El audífono está fallando, pero lo oí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es lindo. El ver a Dios está reservado para los de limpio corazón, pues sin santidad nadie verá al Señor. La limpieza del corazón produce claridad en la visión. Si alguien es limpio de corazón, tiene claridad en la visión, porque el pecado empaña la visión, empaña la pureza. Por eso el Señor necesitaba que sus seguidores fueran de limpio corazón. En todo el Sermón del Monte, el Señor está hablando de la pureza
de la pureza interna y está rechazando categóricamente la impureza externa de los fariseos. Hoy abunda mucho eso, pureza externa, pero no hay pureza interna, y el Señor enfatiza mucho en eso. Esto de ver a Dios no está reservado para los clericales, para los reverendos, para los doctores, para los licenciados, para los apóstoles, para los profetas que andan ahora para ir para abajo. Eso de ver a Dios. Ya me imagino cuando lleguemos al cielo, el Señor no va a decir: ¿dónde están todos los doctores? Perdonen los doctores, los que se nombran a doctores, apóstoles, pero si quieren algo nos vemos en la calle después del culto. El Señor no dirá: aquí los doctores, aquí los profetas, aquí los apóstoles, aquí los reverendos, aquí los misioneros, aquí los que cantaban bien, aquí estos, aquí pasan aquí. No, aquí se necesitan los de limpio corazón y punto. No importa quién sea, no importa que sea el hermanito de allá del cantón, el hermanito de allá del pueblo, el hermanito que llega con una chancleta al culto, el hermanito que no sabe leer. Si él es de limpio corazón, él va a ver a Dios. Y hay muchos que se van a quedar, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La número 7, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Trata del ministerio de consolador, ese pacificador. Eso es lo que yo digo. No he visto una camiseta que diga: soy del ministerio de los pacificadores. Y todos los pastores necesitamos ser de este ministerio pacificador. Ever, Brenda, y todos la hemos hecho de pacificador. ¿Se acuerdan los pastores cuando están enojadas dos hermanas? Ese es el ministerio, reconciliar a las personas. No es decir andar con la paz, sino... ¿Quiere agua? Sí, ya me la quitaron. No es necesariamente hablar de andar con la paz. El único que tiene que andar con la paz día y noche es nuestro superintendente. Sino es el ministerio de la reconciliación, pacificador. No es la falsa paz que Jesucristo vino a destruir. No es la paz política. Es pagar el precio de la reconciliación. Jesús hizo la paz y por haber andado haciendo la paz, lo llevaron al Calvario. Se necesita coraje, se necesita paciencia y calidez para poder ayudar a las personas que están descontentas. Yo y ustedes pudiéramos tener muchos testimonios de familias que hemos ayudado a reconciliarse, de congregaciones que hemos ayudado a unirse, porque es necesario estar en paz. Y eso nos ha llamado el Señor, pastores pacificadores. Una vez un ejecutivo nos pidió ayudarle por los líos que se dan en una iglesia. Cuando llegamos
había una división de bancas solas. Adelante estaba un grupo y atrás otro. Y yo les dije, ¿y por qué están así partidos? Los que estaban adelante dijeron, es que los que están atrás son los contras. Entonces yo les dije, no andemos en eso. Me ayudó mucho porque habían ido 3 pacificadores conmigo. El hermano Jeremías, hermano Pastor Lemos y hermano Raúl Hidalgo. Todos están con el Señor. No, perdón, hermano Jeremías no. Hermano Raúl Hidalgo y hermano Pastor ya están con el Señor. Los consideré pacificadores y el hermano también. Y gracias a Dios arreglamos la situación. Eso es ser pacificador. Poder andar apagando fuego, derramando aceite donde hay turbulencia. Poder tener el coraje de consolar. A veces nos toca reconciliar hermanas. No sabemos si se han reconciliado. Se han dado cuenta que 2 hermanas que están peleando y logramos reconciliar, se dan abrazos, pero viendo para otro lado. Te perdono, como la mamá de un pastor. Ese pastor es mi pastor. Y contó en la vela de su mamá que dijo, ojalá mi mamá haya perdonado a las personas y no haya hecho como una mujer que estaba agonizando y le dijeron, mira, estás enojada con la fulana, necesitas reconciliarte con ella. Y se la llevaron. Y la moribunda le dice a la que está medio viva, te perdono en caso que no me muera. Y el pastor lo contó en eso. No es eso. Debe ser un hombre que abre brecha de unidad. Uno, como dije antes, que derrama aceite en las turbulentas aguas. Uno que no lo hace por un título de unidad, sino por el amor al Señor. Y ahora, número 8. En la última. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense el Señor cómo iba a ir a su ministerio con estos 8 grupos a trabajar. Eso fue estupendo. Igual recompensa que los primeros que dice los pobres en espíritu. El dividendo es el reino de los cielos. Y aquí los que sufren es también dueños del reino de los cielos. Los apóstoles se gozaron al sufrir por el Señor. Eso es muy lindo, sufrir por el Señor. Ellos dicen en el libro de los Hechos que salieron del concilio alabando a Dios y dándole gracias por haber sido tenidos dignos de sufrir por Él. Los primeros creyentes, los creyentes del primer siglo, se han de haber gozado en sufrir por el Señor. En la historia de la iglesia dice, los que son maestros de historia de la iglesia y los que han leído la historia de la iglesia, dice de los mártires, San Ignacio, obispo de Antioquía, no existían protestantes ni católicos, era la iglesia del Señor. Cuando iba a ser martirizado camino a Roma, escribió una carta a las iglesias y les decía, esperando no perderme el honor de ser sacrificado por mi Señor. Para ellos era un honor sufrir por Cristo. Además, aquí en la tierra tenemos nosotros muchos testimonios de haber sufrido por Cristo y haber visto, esto no es sufrir por una actitud que nosotros tengamos incierta, porque también sufrimos por algo incierto, por algo que hemos hecho, por algo que hemos dicho.
Eso no es sufrir, sino es por el amor de Cristo. Yo recuerdo una de tantas cosas, y ustedes, como digo, tienen mucho que decir, que han sufrido por Cristo. Y la recompensa de esto la hemos visto incluso aquí. Yo era pastor en la población de Agua Caliente, departamento de Chalatenango. Había llamado a una hermana que se llamaba la hermana Rodríguez de Chalchuapa. Era el año 1968. Estábamos en la escuela bíblica de vacaciones en una casa de alquiler. Llegó un hombre inconverso de un cantón. ¿Me puedo quitar el saco? Bueno, aunque hubieran dicho que no, de todas maneras me lo quitaba. Y me lo puse para que vean que tengo saco, no porque no me gusta. Llegó un hombre a deshacernos la escuela bíblica, con corvo, borracho, macheteó las puertas de la casa. Yo logré cerrar la puerta, pues yo en ese tiempo tenía 20 años. Y me tiré por un muro para ir a llamar a la PH del pueblo. Él me gritó cosas, me dijo tanto. Cuando subas al cantón, pastor, y comenzó: te voy a machetear todo, que te van a recoger en canasto, que no sé qué. Cuando yo llegué con la PH, él, Toño se llamaba, le decían Huevo, Toño Huevo, se había ido, y gritando. Lo que hice, que con los niños atemorizados, 60 niños, y la hermana maestra y 2 maestras de la iglesia, nos pusimos a llorar, a orar por Toño Huevo. A los 8 días nos avisaron que Toño Huevo había peleado con un tío y lo llevaron preso y lo condenaron a 5 años. A los 8 días. Yo había dicho, por prudencia no voy a ir a predicar. Ahí pasábamos, no predicábamos, sino hasta un lugar que se llama El Encumbrado, el Mal Paso. Ahí hay una iglesia ahora, era un campo, pero por ahí pasábamos y nos apedreaban. Y Toño Huevo había prometido matarme, pero el Señor lo castigó antes y lo metió preso por 5 años. Y así, recompensas que hemos visto. Además, el dividendo más lindo que tenemos es que heredaremos el reino de los cielos. Llegando a la conclusión, por eso es que dijo que bueno, vamos a ir terminando. Cuando el Señor puso en práctica el Sermón del Monte, y cuando lo pusieron en práctica sus discípulos y la gente que venía, lo que hicieron fue clavarlo en la cruz. Eso es cierto. Damas y caballeros, esto se dice para terminar. Damas y caballeros, amigos y hermanos, quien dude de estas cualidades, 8 cualidades que son dignas de alabanza, que son de buen nombre, está en peligro. Quien dude de esto está en peligro, pero quien lo practique está camino a saltar a su destino final. Dios les bendiga.